Salmo 51, hermanos, tiene componentes. Mire, le quiero decir que a todos nosotros, hermanos, nos afectan porque es la declaratoria de un pecador no común. Y digo no común porque pecador común, hermanos, es lo que nosotros vemos todos los días en la calle, a nuestro alrededor, a través de los medios de comunicación, etcétera. El pecador ordinario y común no reconoce su pecado. No se da cuenta de su condición. ¿Sabe una cosa? Está perdido, está extraviado. Por eso a una persona así nosotros la tenemos que ver con ojos de misericordia, hermano, con ojos de compasión. Y lo que tenemos que hacer cuando vemos a una persona así, herida y lastimada por el pecado de esa forma, de tal manera que todavía está cegada, es orar para que ese velo le sea quitado y pueda entender y comprender su condición. Pero aquí en el Salmo 51, lo que tenemos es la representación, hermano. ¿Sabe de qué? De un pecador extraordinario, porque es la única forma que lo puedo decir. Un pecador extraordinario porque es alguien que ha sido, escúcheme muy bien, que ha sido llevado al punto del convencimiento por el Espíritu Santo. ¿Recuerda usted el pasaje en el Evangelio de Juan, donde la oración del Señor decía, pero dice en el capítulo 16, verso 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Le quiero decir, la obra del Espíritu Santo está aquí expresada en labios del Señor Jesús y nos lo deja escrito y dice que su trabajo, su tarea será convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y en el Salmo 51, lo que se revela, lo que se muestra, lo que está latente, lo que está ahí a flor de piel, hermanos, ¿sabe qué? Es la declaratoria de las palabras de un pecador extraordinario, déjeme decirlo así, porque es extraordinaria la obra del Espíritu Santo. Las escrituras lo declaran de una forma, pero contundente. No de todos es la fe. Es decir, no todo el mundo va a proceder con arrepentimiento, eso no es cierto. Solamente el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y aquí tenemos el caso de David, alguien que ha sido escogido y que ha reaccionado ante la actividad del Espíritu Santo de convencimiento de justicia, de pecado y de juicio. Y todo lo que el Salmo usted ha escuchado, todo lo que se lee, es precisamente la expresión de un corazón que muestra a través de sus palabras el trabajo del Espíritu Santo, que le ha convencido de justicia, de pecado y de juicio. Y digo que esto es maravilloso, ¿sabe por qué razón? Porque cada uno de nosotros precisamente también estamos en esa posición. Y podemos hacer nuestra la expresión del Salmo 51, porque también nosotros somos, cada uno, un pecador extraordinario. Es alguien a quien Dios ha tocado por medio de su Espíritu. En el Salmo acá se dejan de ver muchos aspectos, hermano. Mire, el Salmo es revelador, hermano, y con la ayuda del Señor hoy vamos a ver algunos aspectos que espero que usted me acompañe. Dice acá en el verso número 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. En estos breves versos, usted ha escuchado palabras como borrar, lavar, limpiar. ¿Sabe por qué razón? Porque precisamente esa es la condición de aquel que ha sido cambiado de naturaleza,
de aquel que ha nacido de nuevo. ¿O sí, hermano? Esto ha ocurrido en nuestro ser interior. Ha pasado que la simiente de Dios ha sido sembrada en nuestro interior y ha ocurrido lo que en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 13 se denomina el nuevo nacimiento, que también en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 se denomina el templo de Dios en nosotros. Y esto ocurre cuando uno ha creído, y esto ocurre, ¿sabe qué más, hermano? Cuando ha mediado la palabra del Señor. Porque la clave de todo esto es escuchar la palabra. La clave de todo esto es que la palabra de Dios sea escuchada, por supuesto que sea predicada y que oídos la reciban. Y cuando los oídos la reciben, entonces la actividad del Espíritu Santo se produce. Y el Espíritu Santo viene a revelar a Cristo. Y el Espíritu Santo procede a traer, ¿sabe? Ese convencimiento que dice ahí en el Evangelio de Juan. Así es que ahora la actividad del Espíritu Santo activa, la actividad del Espíritu Santo haciendo su obra, produce en el pecador que se exprese de esta forma. Y como ve usted, palabras borrar, palabras lavar, palabras limpiar. Estos verbos se están utilizando acá porque el que ha nacido de nuevo no soporta la suciedad del pecado, cosa que antes no le importaba. Antes no había ningún problema con el pecado, simplemente no le incomodaba, porque estaba cegado, porque estaba simplemente con su mente embotada, sin comprender, sin entender. Sin embargo, ahora que ha venido la luz, ahora que ha ocurrido el nuevo nacimiento, que se ha gestado, que se ha producido este cambio de naturaleza, el creyente es ahora una oveja del prado del Señor. Aquí en las Escrituras se habla claramente cómo es la actividad, cómo es la conducta de una oveja. La oveja ama la limpieza. Usted sabe que cuando la oveja se ensucia por cualquier razón, cuando su lana blanca se embadurna de lodo, de tierra, de suciedad, de lo que sea, la oveja siente una incomodidad. Y ella comienza a balar y empieza a quejarse hasta que llega el pastor. Llega el pastor, la lava, la limpia y la oveja queda contenta nuevamente. Antes de eso, hermano, hay una sensación de incomodidad. Hay una sensación que no se puede soportar, que no se puede vivir con ella. Pues aquí está David. El antecedente del Salmo 51 es tremendo. Es David participando de un adulterio, de un homicidio premeditado, con alevosía. Todos estos agravantes están ahí presentes. Está David, hermano, con su corazón lleno de pecado, lleno de lujuria, etcétera, de engaño, actuando y produciendo obras nefandas, siendo llevado al hecho del pecado, seducido por la carne, etcétera, y todas esas obras han tenido consecuencias. Finalmente David es llevado por el Señor al momento en el que sus ojos se abren, se da cuenta de qué clase de pecado ha cometido, comprende las conexiones que existen entre el pecado y consecuencias indeseables, etcétera. Y ahora procede David a expresar todo esto que está aquí. Ahora lo interesante de todo esto es que además el Salmo 51 es un salmo inspirado. Quiere decir que es palabra de Dios. Quiere decir que es inerrante, que es infalible y todo lo que está aquí para nosotros es sumamente importante. Pues bien, quiero llevarle al punto del verso número 4, donde dice así: contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos. Mire, David se da cuenta de algo. Por supuesto que sus obras, por supuesto que su pecado ha dañado al prójimo, pero hay algo que él reconoce en el fondo de todo esto y que el principal ofendido es el Señor. Oh, hermano, eso debemos de comprenderlo, que tenemos un Dios santo, que tenemos un Dios que es perfecto,
que tenemos un Dios que no tiene relación alguna con el pecado, aunque usted lo sabe, Él ama al pecador. Y ese Dios santo, hermano, o nosotros lo ofendemos cuando cometemos algún hecho, hermano, de pecado. Dice acá, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David, hermano, está en el Espíritu. Todas las palabras que están aquí expresadas son inspiradas. Verdaderamente, cuando nosotros hemos cometido un pecado, hermano, el principal agraviado, el principal ofendido es el Señor. Y qué importante es que lo comprendamos y que lo entendamos, porque en la medida en que lo entendamos, eso va a expresar el nivel de espiritualidad que nosotros estemos teniendo. En un nivel desagradable, en un nivel carnal. ¿Sabe una cosa? O el hombre natural supone que él no tiene relación alguna con Dios y que sus hechos y que sus obras son asuntos solamente de él y que a Dios no le interesa ni le afecta en nada. Si es que hubiera Dios, así piensa el hombre natural. El hombre espiritual no. El hombre en el espíritu está consciente de la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Y sabe y entiende de que Dios está haciendo morada con él y que cualquier hecho pecaminoso ofende en primera instancia y es desagradable delante del Señor. Lo digo, el hombre en el espíritu. El hombre carnal piensa todo lo contrario. Y luego David sigue diciendo estas palabras profundas, hermano, muy profundas. Dice, para que seas, dice, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire usted cómo está aquí el salmista declarando estas palabras casi enigmáticas, hermano. Difíciles de explicar y de entender. Lo vuelvo a repetir. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es que solo hay una forma en la que nosotros podemos reconocer que el Señor es justo en su palabra y que el Señor es puro en su juicio. Solo hay una forma en la que nosotros podemos atribuir perfección a la obra de Dios, rectitud a sus juicios. Solo hay una manera en la que nosotros podemos llegar a la feliz e inteligente conclusión de que Dios es perfecto y que Él lo hace todo bien. Y en ese estado, nosotros somos, ¿sabe una cosa? Conformes con lo que Él ha hecho con nosotros y nos damos cuenta que lo que nos ha dado es algo muy grande, es algo muy glorioso y por lo tanto no tenemos quejas contra Él. Y por lo tanto podemos abrir nuestros labios y decirle, oh Señor, cuán grande eres tú, cuán maravilloso, pero qué perfecta es tu obra, qué grandioso el propósito tuyo con mi vida, qué inteligente y qué soberbio todo esto que tú haces conmigo. Solo hay una forma, y este es el estado al cual el Espíritu Santo llevó a David, al momento en el que él sabe una cosa, se da cuenta de que él, hermano, es un ser necesitado, de que él es un ser que depende 100% de Dios, que él es un ser que no debe de jactarse en la presencia de Dios, que él es un ser que no debe de tener de sí mismo un concepto más alto que el que debe de tener, que él es un alma que está en dependencia absoluta y total del Señor, tal como lo dice Juan 15 en el verso 5. Ahí dice, yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos, y separados de mí vosotros, dice, nada podéis hacer. David, hermano, ha llegado a ese convencimiento. Y ese convencimiento de esa realidad, que es una realidad que no podemos cambiar, que es una realidad que es la única verdad, hermanos, es que nosotros somos pecadores y que nosotros somos necesitados de Él. Pero a ese punto llevó el Señor a David. Y yo le quiero decir a usted que a ese punto nos debe a nosotros llevar el Señor. El beneficio de la palabra de Dios, el cual nosotros no podemos cuantificar por nuestra limitada capacidad de entendimiento, hermano. El beneficio, oh hermano, es terrible. La palabra del Señor abre nuestros ojos, hermano. La palabra del Señor nos ubica en el tiempo y en el espacio. Y siempre
La palabra de Dios trae para nosotros, hermano, un llamado al arrepentimiento. La palabra de Dios, hermano, por lo tanto, es para nosotros una necesidad. Nosotros dependemos de esto, hermano. Ignorarlo, obviarlo, no considerarlo la eminencia del caso es un grave error. Vuelvo al pasaje. Aquí está David, hermano, pronunciando estas palabras gloriosas. Le digo, hermano, difíciles de explicar. Lo repito, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está diciendo David, para que yo pueda decir que tú en mi vida lo has hecho todo bien, porque así es, para que yo me dé cuenta y lo pueda reconocer en mi fuero interno de que en realidad y en verdad tus juicios son puros y son rectos, que tus determinaciones, oh Señor, son lo más correcto que puede haber. Para que yo pueda decir eso, yo tuve que haber sido llevado al punto en el que me toca reconocer mi pecado. Los versos que hemos leído están saturados de expresiones de eso. Conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Estas expresiones hablan de la condición de un corazón que entiende su realidad. A veces nosotros pensamos equivocadamente que hay que pedirle perdón al Señor o que hay que sentirse con la condición de David solamente si previo ha habido el hecho de cometer un pecado grave como ese que cometió David. Quiero decirle que no es así, hermano. Quiero decirle que nosotros en todo momento tenemos que tener en nuestro corazón la condición precisamente que se refleja aquí en el Salmo 51. ¿Y de qué forma y de qué manera, hermano, voy a tener yo en mi corazón esta noción fresca como David lo está expresando acá? Le voy a decir, solamente cuando la obra de convencimiento del Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en mi corazón, y eso sucede solamente si previo a ello hay el contacto con la predicación de la palabra de Dios. Solamente así. Le voy a leer un pasaje que está en Romanos en el capítulo 10. Te dice, ¿cómo pues invocarán, dice, a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y el verso 17 termina. Así que por la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Cuando hay predicación de la palabra, cuando hay anuncio de las escrituras, entonces ocurre algo, hermano. Estas palabras que son espíritu y que son vida, esta meditación profunda que es como una espada que parte el alma, el espíritu y las coyunturas, llega a lo más interior de nuestro ser, hermano. Estoy hablando de nuestra conciencia, estoy hablando de nuestra razón, no estoy hablando de las emociones. Da la impresión y parece ser que las emociones están un poquito más afuerita, hermano, pero en la parte más interior de nuestro ser, ahí está nuestra capacidad de raciocinio, nuestra conciencia. Hasta ahí llega este consejo que estamos compartiendo hoy. Y cuando este consejo llega ahí, el Espíritu Santo en el pueblo de Dios lo usa para convencer, para hacernos ver, para sacarnos de nuestra zona de confort, de comodidad, donde estamos plácidamente descansando en nuestro hedonismo, donde estamos plácidamente, sabe una cosa, acomodados en nuestro pecado, y nos acude y nos llama al cambio y a la reflexión. Y ahí el Espíritu Santo produce el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mente. Eso es lo que significa literalmente en griego. La palabra metanoeo. Meta, cambio, noeo, mente. Metanoeo se produce, hermano, cuando la palabra de Dios llega a la parte más interna del redimido, del que es parte del pueblo de Dios, y produce esta actitud. La actitud que leímos acá, entonces, pronuncia estas palabras que hemos leído, que dice, para que sea reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. Ahí está el David, ahí está el salmista David. ¿Sabe qué está haciendo ahí él? En la altura de la vida espiritual, en ese nivel, hermano, tan elevado, convencido y verdaderamente convertido a esta realidad que ha caído en las manos de un Dios que todo lo hace bien. Repito estas palabras: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué significa eso? Voy a ir a otro salmo, porque este salmo explica el verso 4 del Salmo 51. Voy a buscar el Salmo 16. El Salmo 16 dice, oiga, Jehová es la porción de mi herencia, verso 5, y de mi copa. Tú, oh Señor, sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí, en el Salmo 16, el salmista está en el Espíritu. Cuando digo en el Espíritu me refiero al hecho de que está en un momento de suma comprensión de los propósitos y de los planes de Dios para su vida. Sus pensamientos, su mente, su razón está alineada con la doctrina de la palabra de Dios. Y su vida está postrada delante del Señor, reconociendo su majestad, su grandeza, su poderío y su soberanía. Y dice el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Esto significa como que alguien de nosotros dijera, Señor, el apellido que me diste, el color de la piel mía, Señor, mis ojos, mi estatura, la silueta que tú me has dado, el hecho de haber nacido de los padres que tú me diste, todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida hasta este momento encaja de forma perfecta y exacta, porque he podido ver a lo largo del tiempo y de la experiencia y de los años el cuidado tuyo, tu mano a mi alrededor, guardando mi entrada y mi salida, cuidándome en todo momento, hasta el día de hoy. Hermano, eso es lo que está diciendo el salmista acá. Es precisamente la imagen que el salmista en el Salmo 51 está generando cuando dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es cuando uno llega al convencimiento de que yo estoy en tus manos. Yo estoy en tus manos, yo no estoy en las manos del destino. Hay gente que piensa que está en las manos del destino, hermano. Hay otras pobres personas que piensan que están en las manos de las estrellas, de las constelaciones, y que cuando pasa un cometa o que cuando la luna se pone roja, no, nosotros no estamos en manos de nada de eso, hermano. Ni en manos de la luna, ni en manos de las mareas, mucho menos en las manos de un político, o en manos del clima, o en manos del tipo de cambio de una moneda con respecto a otra. Nosotros estamos en el hueco de su mano. Y de ahí nadie nos podrá arrebatar. Recuérdelo usted, no se duerme el que nos guarda a nosotros. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. El salmista, lo vuelvo a repetir, está diciendo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es algo que se gesta. Esto es algo que se genera, esto es algo que se produce en el corazón de aquel que previo ha hecho una oración como esta. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe qué se llama eso? Eso se llama convicción de pecado. Eso se llama reconocer
nuestra condición, y solo hay alguien que puede hacer que nosotros reconozcamos eso, y es la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que lo hace. Dice que Él fue enviado para convencer al mundo de eso, de justicia, de pecado y de juicio. Y la materia prima que utiliza el Espíritu Santo es que aquel al que Él va a convencer previo, tú que haber tenido contacto con escuchar lo que usted está oyendo, la palabra del Señor. Como dice el Salmo 34, a ver si lo recuerda. El ángel del Señor, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nunca se ha apartado de ahí. Siempre ha estado ocupando el lugar que le corresponde. Nunca deja su puesto. Él está ahí, hermano. Y el lugar de Él es ese. Guardar nuestra entrada. Guardar, hermano, nuestra salida. Ya voy finalizando con esta meditación. Solo quisiera traer a colación las palabras de un hombre que atravesó por este umbral, hermano. Esto está en Génesis, en el capítulo 45, verso 8. Le voy a hacer un pequeño antecedente de esto. Él, hermano, atravesó unas situaciones tremendas. En primer lugar, se le hizo una gran injusticia cuando él tenía 17 años. La prueba de él tuvo una duración de 13 años. Hermano, fue partícipe de una injusticia que le hicieron sus propios familiares y lo llevaron como que fuera un delincuente a una tierra extraña y lo vendieron allá. Exacto, es José. Y José, siendo llevado allá, hermano, mire todo lo que le estaba pasando. Le voy a hacer breve la historia, pues una historia de 13 años. Fue llevado a Egipto, ya se imagina usted su moral. Ya se imagina usted cómo iba él deshecho, hermano, sabiendo que esto no se lo hacían enemigos, sino que eran sus propios hermanos. Lo vendieron para llevarlo como esclavo a la tierra de Egipto, hermano. Egipto tenía fama de que compraba muchos esclavos y que los trataba de la peor forma. No había un lugar donde se les tratara peor. Lo llevaron allá y cuando llegó allá, como que esto que digo es equivocado, ¿verdad? Pero como que el destino estaba en contra de él, porque todo le iba saliendo pero muy mal, a pesar de que él era brillante, a pesar de que él era de una conducta intachable. Ya en la tierra de Egipto, la esposa de su señor, la esposa de Potifar, le hizo una infamia. También lo acusó falsamente de que él quería abusar de ella. Y por causa de ello, ahora no solo era un esclavo, sino que era un esclavo prisionero. Y por lo tanto, con fama de delincuente y de criminal, a la parte, la peor de la cárcel. Y en la cárcel, olvidado de su familia, olvidado de su anterior amo, siguió él con su buena conducta. Y ahí se volvió el jefe de los presos. Ahí en la cárcel interpreta los sueños del panadero y del copero de Faraón. Y el copero sale libre. Al panadero lo cuelgan al tercer día y al tercer día sale libre el copero. Y el copero lo olvida, hermano. Mire usted qué es eso. Es terrible, ¿no? Sentirse uno que uno no forma parte del interés de nadie, hermano. Eso le pasó a José. Lo olvidó su familia, lo olvidó, según él, su familia, porque su papá soñaba con él a diario. Lo olvidó su anterior jefe, olvidó el copero y siguió en la cárcel hasta que un buen día, hermano, se le hizo justicia y salió. La prueba terminó, llegó a su fin y todo, pero en un momento de necesidad, su familia, sus hermanos llegaron a comprar a Egipto. Y vea este desenlace, no me voy a tardar más. Los encuentra, les hace ver que él es José. Ya se imagina usted aquellos hermanos qué pena sintieron, ¿no? Cuando vieron a su hermano ahí. Pero
José viene y le dice estas palabras, que es las que le dije que le iba a leer. Génesis 45:8. Mire usted a este José, cómo él dijo esto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hermano, qué madurez, ¿no? Lo vuelvo a leer, dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Llegó, hermano, ¿sabe una cosa? José, a estar en el umbral de los conceptos del Salmo 51, que usted ha escuchado ya varias veces y lo leo de nuevo, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, tú no te equivocas jamás. José llegó a decir esto, hermano. No fue la oscuridad del corazón de ustedes que me tenían a mí envidia, mis queridos hermanos. No fueron ustedes. Yo pude ver que detrás de todo eso estaba el Señor, que había decidido enviarme a mí a la tierra de Egipto para que yo pasara por todo lo que pasé, para que luego yo fuese el administrador de todo esto, precisamente para que llegado este momento yo pudiese ser el instrumento de Dios para darles a ustedes preservación y vida en medio de esta escasez y de esta hambruna. Porque ha de saber usted que en aquellos momentos 7 años de escasez se habían dejado venir sobre el mundo entero, y cuando esto ocurrió ya iban pasando 2 años de hambre. Mire usted cómo Dios había preparado todo, pero sobre todo lo que llama la atención es cómo es que José llegó a tener la madurez, el temple, hermano, la inteligencia de ver cómo es que el Señor había manejado toda esa situación. Hermano, en tu vida hay uno que está detrás de ti, en ti y sobre ti, que es el Señor, que controla, que maneja, que conduce absolutamente todo para tener claridad y poder asimilar esto, hermano. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el corazón del hombre que escribió el Salmo 51 y que las expresiones que salen de sus labios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oh, hermanos, sean, ¿sabe una cosa? Realidades en nuestra vida hoy. Hermanos, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor, y hagamos esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, nos acercamos a ti, Señor, invocando, implorando tus beneficios, que tu mano de poder sea sobre nosotros, que tu palabra que hemos compartido, Señor, sea el motivo de nuestra reflexión, de nuestra meditación, no solo hoy, sino que durante muchos días, Señor, para que en nuestro fuero interno, Señor, se produzca la necesidad que tenemos nosotros de ti, que surja el hombre nuevo, el hombre criado según tú, Señor, que necesita de tu palabra. El hombre nuevo creado según tú, Señor, que es el hombre que está en continuo arrepentimiento, en continuo entendimiento y comprensión de tus propósitos y de tus planes, Señor. Que podamos tener claridad en nuestra mente, en nuestro entendimiento de que hemos estado en tus manos y que tú nunca nos has dejado, Señor, y que lo que has hecho con nosotros es una obra perfecta, es una obra grandiosa, es una obra admirable, tal como lo dice el salmista en el Salmo 16, es hermosa la heredad que me ha tocado. Todo lo que tú has hecho conmigo es grandioso. Que tengamos esa visión en el Espíritu, Señor. Contrario a lo que el hombre ordinario y el hombre natural tiene, que se queja de su suerte, que se queja de ti, Señor. Que nosotros como tu pueblo podamos tener esta convicción interna, Señor, de darte las gracias porque es la gran verdad que nos has hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales y que estamos nosotros todos los días de nuestra vida escondidos en el hueco de tu mano, Señor, y que de ahí nadie nos podrá arrebatar. Gracias, danos una semana de victoria, danos una semana con estas nociones y danos una semana de provecho y de productividad, Señor. Te lo rogamos
dándolo por hecho y te lo agradecemos por Jesucristo, mi Dios. Amén y amén.